La Madre Superiora me descubrió esa noche y me hizo pagar por 30 años. Tenía apenas 16 años cuando la Madre Superiora me descubrió esa noche, haciendo algo que jamás debía haber hecho. En ese instante, sentí que mi vida se había terminado, que todo lo que conocía se iba a derrumbar. Era una novicia del convento de Santa María de Guadalupe allá en Tehuacán, Puebla, y pensaba que había encontrado mi vocación, mi lugar en el mundo. Pero esa noche todo cambió. La Madre Superiora me miró con unos ojos que nunca voy a olvidar hasta el día que me muera. Unos ojos que no mostraban coraje, no mostraban decepción, mostraban algo peor. Mostraban satisfacción. Y en ese momento entendí que lo que había descubierto no era mi pecado, era su poder sobre mí. Todavía no entiendes lo que descubrió esa noche, pero cuando lo sepas, vas a entender por qué pagué por 30 años, por qué mi juventud se quedó encerrada entre esas paredes blancas del convento. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Socorro de la Cruz. Hoy tengo 75 años, pero esta historia comenzó cuando era solo una muchachita de 16 años que creía que Dios la había llamado. ¡Qué inocente era mi hijo! ¡Qué inocente! Pero voy a contar todo. Cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo, porque necesitas entender cómo una noche puede cambiar una vida entera, cómo un secreto puede convertirse en cadena, cómo el silencio puede ser prisión más fuerte que cualquier reja. Para que entiendas bien lo que me pasó, necesito contar cómo era nuestra vida allá en el rancho de San Martín, Texmelucan, en el interior de Puebla. Eran los años 60 y la vida no era fácil, ¿no, Mig? Despertábamos cuando el gallo todavía estaba ronco de tanto cantar, cuando el sol apenas asomaba su cara roja en el horizonte. Mi madre, doña Remedios, ya estaba de pie rezando el rosario bajito, pidiendo a la Virgen que nos protegiera de todo mal. Era una mujer de fe profunda, tan profunda que a veces parecía que vivía más en el cielo que en la tierra. Nuestro rancho era chiquito, de esos que uno podía recorrer en 10 minutos caminando despacio. Teníamos la casa principal donde dormíamos todos apretados como sardinas en lata. Yo, mis 4 hermanas menores, mi hermano Eusebio, mi padre don Crisóforo y mi madre. La casa era de adobe con techo de teja roja que sonaba bonito cuando llovía como tamborcitos del cielo. El piso era de tierra apisonada que mi madre barría 3 veces al día con escoba de ramas. Decía que casa sucia era señal de alma sucia. Mi padre trabajaba la milpa cuando Dios mandaba la lluvia. Cuando no llovía, que era seguido en esa tierra sedienta, se quedaba sentado en la puerta de la casa, tallándose la cara con las manos ásperas, suspirando hondo. Lo veía mirar al cielo como si estuviera peleando con Dios, preguntándole por qué no mandaba el agua. Mi madre cosía para afuera. Hacía unos manteles bordados a mano que vendía en el tianguis. Sus dedos estaban marcados de tanto picar con la aguja, pero nunca se quejaba. Decía que el sufrimiento acercaba a Dios. El sol allá en Tehuacán era bravo, de esos que te dejan la piel como cuero curtido. Al mediodía, la tierra se ponía tan caliente que si ponías la mano se te ampollaba. Recuerdo que los perros se echaban debajo de los nopales buscando sombra con la lengua de fuera, jadeando. Los niños del rancho jugábamos a ver quién aguantaba más tiempo parado en la tierra caliente. Yo siempre perdía porque tenía pies delicados.
pies de niña que no había andado mucho descalza. Nuestra agua venía de un pozo que estaba a media legua del rancho. Todas las mañanas, mi hermana Soledad y yo caminábamos hasta allá con los cántaros de barro al hombro. El agua salía fresquita y sabía a tierra, pero era agua limpia. Mi madre la bendecía antes de tomarla, haciendo la señal de la cruz sobre el cántaro. Yo era una niña diferente a las demás, ¿ya sabes? Desde chiquita me gustaba rezar. Me gustaba el silencio de la capilla del pueblo, el olor a incienso y flores viejas, la manera como la luz entraba por los vitrales pintando el piso de colores. Mis hermanas jugaban a las muñecas de trapo, a la comidita con ollitas de lata. Yo jugaba a ser monja. Me ponía un trapo negro en la cabeza como si fuera velo. Juntaba las manos y caminaba por el patio rezando bajito. Mi madre decía que yo había nacido con vocación. Me llevaba a misa todos los domingos a las 5 de la mañana, cuando el pueblo todavía estaba dormido. Nos sentábamos adelante, cerquita del altar. Yo miraba a las monjas del convento de Santa María que venían a misa y pensaba: quiero ser como ellas, tan limpias, tan puras, tan cerca de Dios. Las mañanas en el rancho empezaban temprano de verdad. Mi madre me despertaba antes de que saliera el sol. Levántate, socorro. El día no espera a nadie, y tú tienes que rezar tus oraciones antes de empezar. Me levantaba medio dormida y me arrodillaba al lado de la cama a rezar el Padre Nuestro, el Ave María y la Salve. Después iba a ayudar a hacer las tortillas. Mi madre me enseñó a palmear la masa, a ponerla en el comal caliente, a voltearla en el momento justo para que quedara con esas marquitas doradas. Luego tenía que barrer el patio, darles de comer a las gallinas, traer agua del pozo, tender la ropa. Pero todo lo hacía pensando en Dios, como si cada tarea fuera una oración. Mi madre me decía: cuando barres, le estás limpiando la casa al Señor. Cuando cocinas, le estás preparando alimento a Cristo. Todo lo que hagas, hazlo por amor a Dios. Mi padre era hombre de pocas palabras y muchas preocupaciones. Pasaba el día en la milpa cuando había que hacer. Regresaba al final de la tarde con el sombrero sucio de tierra, la camisa pegada al cuerpo de sudor. Comía en silencio, masticando despacio los frijoles con tortilla. A veces lo veía mirarme con cara rara, como si estuviera pensando en algo que no se atrevía a decir. Un día, después de la cena, mi padre me dijo: «Socorro, ven acá, necesito hablar contigo». Me senté en el petate junto a él, con el corazón latiendo rápido. «Hija, ya tienes 15 años. Es tiempo de que pienses en casarte». Mi estómago se volteó. «Pero, padre, yo no quiero casarme. Quiero ser monja». Se quedó callado un rato largo tallándose la barba. «Monja. ¿Sabes cuánto cuesta ser monja? Hay que pagar dote al convento. Nosotros no tenemos ni para comer bien». Mi madre intervino desde la cocina. «Crisóforo, si la niña tiene vocación, Dios va a proveer». Mi padre suspiró hondo. «Dios provee para quien puede esperar. Nosotros no podemos». Esa noche lloré escondida en mi petate. Lloré bajito para que nadie me oyera. Pensaba que mi sueño de ser monja se había acabado antes de empezar, pero mi madre, bendita sea, no se dio por vencida. Fue a hablar con el padre Ignacio, el cura del pueblo. Le contó de mi vocación, de cómo desde niña yo rezaba y ayunaba y soñaba con servir a Dios. El padre Ignacio conocía a la madre superiora del convento de Santa María en Tehuacán. Le escribió una carta contándole de mí. 2 semanas después llegó la respuesta. La madre superiora
Estaba dispuesta a recibirme sin dote como acto de caridad, siempre y cuando yo trabajara duro para pagar mi estancia. Mi corazón saltó de alegría cuando mi madre me lo contó. «De verdad, mamá, ¿de verdad voy a poder ser monja?». Ella me abrazó fuerte. «Sí, hija, Dios escuchó tus oraciones. El día que me fui del rancho fue el más triste y el más feliz de mi vida al mismo tiempo. Mi madre me despertó antes del amanecer. Me ayudó a vestir mi único vestido bueno, uno azul marino que ella misma había cosido con retazos. Me peinó el cabello con aceite de almendras y me hizo 2 trenzas apretadas. «Vas a ser una novia de Cristo hermosa», me dijo con los ojos brillosos de lágrimas. Desayunamos en silencio. Mis hermanas me miraban con ojos grandes, sin entender bien que me iba para siempre. Mi hermano Eusebio no me miraba a la cara. Estaba enojado porque yo me iba y él se tenía que quedar a trabajar la tierra. Mi padre comió rápido y se levantó de la mesa. «Vámonos ya que se hace tarde». El viaje a Tehuacán fue en carreta. Mi padre pidió prestada la carreta del compadre Hermenegildo. Fuimos, mi padre, mi madre y yo dando tumbos por el camino de tierra durante 4 horas. Yo iba sentada atrás mirando el paisaje, los nopales llenos de tunas, las casitas de adobe esparcidas por el campo, las milpas verdes donde había llovido. Pensaba, la próxima vez que vea esto, voy a ser monja. Voy a tener velo y hábito. Voy a ser esposa de Cristo. Cuando llegamos a Tehuacán, me quedé con la boca abierta. Nunca había visto un pueblo tan grande. Había calles pavimentadas, casas de 2 pisos, una iglesia enorme con torres que tocaban el cielo. Y ahí, en la esquina de la plaza principal, estaba el convento de Santa María de Guadalupe. Era un edificio enorme de cantera gris, con ventanas pequeñitas con rejas. Parecía fortaleza, no convento. La puerta principal era de madera gruesa, tallada con imágenes de santos. Mi padre tocó la aldaba de hierro. El sonido retumbó adentro como trueno. Esperamos. Yo sentía las piernas temblorosas, el corazón queriendo salirse del pecho. La puerta se abrió despacito. Una monja anciana con cara arrugada como pasa nos miró. «Sí». Su voz era seca. «Venimos a traer a Socorro de la Cruz. La Madre Superiora nos está esperando», dijo mi padre. La monja movió la cabeza y abrió más la puerta. «Pasen». Entramos a un patio grande rodeado de corredores con arcos. En el centro había una fuente con una virgen de piedra. Todo estaba silencioso, tan silencioso que se oía el agua cayendo en la fuente y nada más. Las paredes eran blancas, blanquísimas. Casi me dolían los ojos de tan blancas. Olía a cera de piso y a algo más, algo que no logré identificar en ese momento. Después entendí que era olor a tristeza vieja. La monja anciana nos llevó por un corredor largo hasta una puerta grande. Tocó suave. «¡Adelante!», dijo una voz de adentro. Entramos a una oficina grande con un escritorio de madera oscura, una cruz enorme en la pared y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Detrás del escritorio estaba ella, la Madre Superiora. Era una mujer alta, flaca, como palo de escoba, con cara angulosa y ojos negros que parecían ver hasta el alma. Usaba hábito negro perfectamente planchado y un crucifijo de plata colgando del cuello. Cuando nos miró, sentí un escalofrío. No era mirada de santa, era mirada de juez. «Buenos días», dijo sin sonreír. «Ustedes deben ser los padres de Socorro». Mi padre y mi madre asintieron con la cabeza, medio agachados, como si estuvieran frente al presidente. «Buenos días, Madre Superiora, mi padre», dijo quitándose el sombrero. «Venimos a dejar a la niña como se acordó». La Madre Superiora me miró de arriba a abajo, evaluándome. «Ven acá, muchacha».
Me acerqué con las piernas temblando. Me agarró la barbilla con los dedos y me volteó la cara de un lado al otro. «Tiene cara de niña buena. ¿Eres virgen?» Mi cara se puso roja como tomate. «Sí, Madre Superiora. ¿Sabes leer?» «Un poquito». «Madre, ¿sabes cocer?» «Sí, madre». «¿Sabes cocinar?» «Sí, madre». Soltó mi barbilla y se volteó hacia mis padres. «La niña se puede quedar, pero tienen que entender una cosa aquí. Y no aceptamos flojera. Va a trabajar duro para pagar su estancia. Va a levantarse a las 4 de la mañana. Va a rezar, trabajar, estudiar y obedecer. Si no obedece, se va». ¿Entendieron? Mi madre asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, Madre Superiora». La niña va a obedecer. «Es buena muchacha». La Madre Superiora movió la cabeza. «Eso lo veremos. Pueden despedirse rápido, que tengo otras cosas que hacer». La despedida fue rápida y dolorosa. Mi madre me abrazó fuerte, llorando callado. «Pórtate bien, hija. Reza mucho y acuérdate siempre de nosotros». Mi padre me puso la mano en la cabeza. «Que Dios te bendiga. Socorro». Y se fueron. Los vi alejarse por el corredor hasta desaparecer. Me quedé ahí parada, sola, en ese lugar enorme y frío, con una mujer que me miraba sin cariño. «Ven conmigo», dijo la Madre Superiora. «Te voy a enseñar dónde vas a dormir». Me llevó por más corredores hasta llegar a un cuarto grande con 10 camas pequeñas, todas con sábanas blancas perfectamente estiradas. «Este es el dormitorio de las novicias. Tu cama es esa del rincón». Era una cama angosta con un colchón delgado, una almohada plana y una cobija gris. Al lado había un baúl pequeño. «Ahí guardas tus cosas». «¿Qué trajiste?» Abrí mi morral. Traía 2 mudas de ropa interior, un cepillo de dientes, una estampita de la Virgen que me había dado mi madre y nada más. La Madre Superiora miró adentro. «Está bien, mañana te damos el hábito de novicia. Ahora te voy a enseñar las reglas». Y ahí empezó todo. Las reglas eran muchas, tantas, que me costó aprenderlas todas. Despertar a las 4 de la mañana con la campana, lavarse en agua fría, vestirse en silencio, ir a la capilla a rezar laudes. Después, misa a las 6. Después desayuno en silencio total, sin hablar, ni mirar a las otras novicias. Después, trabajo. Las novicias trabajábamos en la cocina, en la lavandería, en la enfermería, en donde nos mandaran. La vida en el convento era dura, más dura de lo que había imaginado. El primer día me pusieron a lavar sábanas en la lavandería. Eran montones y montones de sábanas pesadas que tenía que restregar en el lavadero con jabón de pasta. Mis manos, que no estaban acostumbradas a ese trabajo, se ampollaron, pero no me quejé. Pensaba, esto es mi sacrificio por Dios. Las otras novicias eran 9. Algunas eran de familias pobres como yo, otras venían de familias con dinero que habían pagado dote completa, pero todas estábamos igual ahí adentro, todas con el mismo hábito blanco de novicia, todas obedeciendo las mismas reglas. Hice amistad con una muchacha de Cholula que se llamaba Luz María. Tenía mi edad, 16 años, y también había entrado por vocación. Nos hicimos amigas, aunque no podíamos hablar mucho porque estaba prohibido. Pero a veces, en la noche, cuando todas estaban dormidas, susurrábamos bajito desde nuestras camas. «Socorro, ¿no te arrepientes de haber venido?», me preguntó una noche. «No, Luz, aquí es donde Dios me quiere». Ella suspiró. «Yo sí me arrepiento a veces. Extraño a mi mamá, extraño la comida de mi casa, extraño reír. Esa era una de las cosas que más extrañaba. En el convento no se reía. Sonreír estaba permitido, pero
Reír fuerte no. Decían que la risa era vanidad. La alegría tenía que ser interior, silenciosa como todo lo demás. Los días pasaban iguales, uno tras otro. Despertar, rezar, trabajar, rezar, comer, trabajar, rezar, dormir. Los domingos eran diferentes porque recibíamos visitas. Las familias podían venir a ver a las novicias por media hora en el locutorio. Un cuarto con una reja de hierro que separaba a las monjas del mundo exterior. Mi familia venía una vez al mes. Mi madre traía tamales o dulces de leche. Me preguntaba cómo estaba, si me trataban bien, si era feliz. Yo siempre decía que sí, que estaba feliz, aunque no fuera completamente cierto. Los meses fueron pasando, me fui acostumbrando a la rutina, al frío, al silencio, a la obediencia ciega. Me estaba preparando para tomar los votos, para ser monja de verdad. La Madre Superiora me vigilaba de cerca. A veces la sentía mirándome durante las oraciones, durante el trabajo, durante las comidas. Era como si estuviera esperando que cometiera un error. Un día, después de 6 meses de estar ahí, pasó algo. La Madre Superiora me mandó llamar a su oficina. Fui con el corazón acelerado, pensando que había hecho algo malo. «Siéntate, Socorro», me dijo. Me senté en la orilla de la silla con las manos sudando. He estado observándote. Eres buena trabajadora, obediente, callada. Creo que tienes verdadera vocación. Mi corazón se llenó de alegría. Gracias, Madre Superiora. Ella se quedó callada un rato, mirándome con esos ojos negros que parecían taladrarme. Quiero darte una responsabilidad especial. Vas a ayudarme a mí directamente. Vas a limpiar mi oficina, mi dormitorio. Vas a ayudarme con mi correspondencia. Es un honor que no todas las novicias reciben. Un honor. En ese momento pensé que era un honor de verdad. No sabía que era el principio de mi prisión. Empecé a trabajar directamente para la Madre Superiora. Todas las mañanas después de misa iba a su oficina a limpiar. Barría, trapeaba, sacudía los muebles, organizaba sus papeles. Ella se sentaba en su escritorio escribiendo cartas, revisando cuentas, dando órdenes. A veces me hablaba, me hacía preguntas sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis pensamientos más íntimos. «Socorro, ¿alguna vez has sentido tentaciones de la carne?», me preguntó un día mientras yo limpiaba sus estantes de libros. Mi cara se puso roja. «No, Madre Superiora». Ella se rió bajito, una risa seca que me dio escalofrío. «Todas las tenemos, hija. Es parte de ser humanos. Lo importante es resistirlas». Otra vez me preguntó. «¿Extrañas a tu familia?». «Sí, madre. A veces, el sacrificio de dejar a la familia es prueba de amor a Dios. Entre más duela, más grande es tu amor». Yo asentía con la cabeza, tratando de creer lo que decía. Una noche, como a las 10, estaba en la capilla rezando sola. Me gustaba ir a la capilla de noche cuando todas estaban dormidas. Era el único momento donde sentía paz de verdad, donde podía hablar con Dios sin interrupciones. Estaba arrodillada frente al altar, con las manos juntas, rezando el rosario. Cuando escuché pasos, me volteé. Era la Madre Superiora. Venía caminando despacio por el pasillo de la capilla con una vela en la mano. La luz de la vela hacía sombras raras en su cara. «Socorro, ¿qué haces aquí a estas horas?». Mi corazón empezó a latir rápido, rezando. «Madre Superiora». Se acercó más. «¿Se supone que a esta hora todas deben estar durmiendo?». «Lo siento, madre. Es que no podía dormir y pensé que rezar me ayudaría». Se sentó en la banca junto a mí, tan cerca que podía oler su aliento, que olía a menta y a algo amargo.
¿Por qué no podías dormir? No sé, madre. A veces me cuesta trabajo. Puso su mano en mi hombro. Su mano era fría, huesuda. Pobrecita. Tienes mucho peso en tu alma. No entendía qué quería decir. Peso, madre. Sí, peso. El peso de la culpa, del pecado, de los pensamientos impuros que todas tenemos. Pero yo no tengo pensamientos impuros, madre. Se rió otra vez con esa risa seca. Claro que sí, Socorro. Todas los tenemos. Yo te voy a ayudar a liberarte de ellos. En ese momento, debía haberme levantado y salido corriendo. Debía haber sentido que algo no estaba bien. Pero era tan inocente, tan confiada, que pensé que de verdad me quería ayudar. Los días siguientes, la Madre Superiora empezó a llamarme más seguido a su oficina. Me hacía sentarme y hablar de cosas raras. Me preguntaba si alguna vez había sentido cosas en mi cuerpo, si alguna vez había tocado ciertas partes, si alguna vez había pensado en hombres. Yo respondía honesta, diciéndole que no, que nunca había pensado en esas cosas. Es porque estás reprimida, me decía. Tienes que aceptar que eres humana, que tienes cuerpo, que tienes necesidades. Yo no entendía de qué hablaba. En mi rancho, nunca nadie había hablado de esas cosas. Mi madre solo me había dicho que el cuerpo era templo del Espíritu Santo y que había que mantenerlo puro. Una tarde, después de que terminé de limpiar su oficina, me dijo: Socorro, tengo unos libros que quiero que leas. Te van a ayudar a entender mejor tu vocación. Me dio 3 libros gruesos sobre la vida de las santas. Llévatelos a tu cuarto. Léelos de noche cuando todas estén dormidas. Y no le digas a nadie que te los di. Esa noche, después de que todas las novicias se durmieron, agarré uno de los libros y lo abrí. Era La vida de Santa Teresa de Ávila. Empecé a leer con la luz de la luna que entraba por la ventana. El libro hablaba de éxtasis místicos, de visiones, de unión con Dios. Pero había partes que me confundían, partes que parecían hablar de cosas del cuerpo que no entendía. Seguí leyendo noche tras noche. Los libros me absorbían, me hacían pensar en cosas que nunca había pensado. Empecé a tener sueños raros, sueños donde volaba, donde sentía cosas en mi cuerpo que nunca había sentido. Me despertaba confundida, con el corazón acelerado, sin saber si había hecho algo malo. Le conté a la Madre Superiora sobre los sueños. Ella sonrió. Es normal, Socorro. Son experiencias místicas. Las santas las tenían todo el tiempo. Significa que Dios se está acercando a ti de manera especial. Me sentí aliviada. Pensé que era bendición, no maldición. Pero entonces pasó algo que cambió todo. Una noche, 2 meses después de haber empezado a leer los libros, estaba en mi cama leyendo cuando escuché pasos en el dormitorio. Pensé que era alguna novicia yendo al baño. Seguí leyendo. De repente, alguien agarró mi libro. Era la Madre Superiora. Estaba parada junto a mi cama con cara de coraje terrible. ¿Qué haces? Despierta a estas horas, susurró fuerte. Todas las novicias se despertaron con el ruido. Miró el libro en sus manos. ¿De dónde sacaste este libro? Mi estómago se volteó. Usted me lo dio, madre. Su cara cambió completamente. Los ojos se le achicaron. La boca se le torció. Yo te lo di. ¿Estás loca? Este es un libro prohibido. Es un libro sobre cosas impuras, sobre pecados de la carne. Mi corazón se detuvo. Pero, madre, usted silencio, gritó. Todas las novicias estaban despiertas ahora, mirando con ojos muy abiertos. Esta muchacha robó libros prohibidos de mi oficina. La encontré leyéndolos en medio de la noche. Esto es pecado grave. Me quedé helada.
No podía creer lo que estaba pasando. Madre Superiora, eso no es cierto. Usted me dio los libros. Me dijo que los leyera. Ella me dio una bofetada que me volteó la cara. Mentirosa. ¿Cómo te atreves a acusarme? Las lágrimas empezaron a bajar por mi cara. Miré a las otras novicias buscando apoyo, pero todas miraban al piso. Tenían miedo. En la mañana vamos a tener una reunión para decidir tu castigo, dijo la Madre Superiora. Por ahora, quédate aquí. No puedes salir de este dormitorio. Salió llevándose el libro. Me quedé sentada en mi cama temblando, llorando. Luz María se acercó a mi cama cuando todas se durmieron otra vez. Socorro, ¿es cierto que robaste el libro? No, Luz, me lo dio. Me lo dio hace 2 meses. Luz me miró con lástima. Aunque sea cierto, nadie te va a creer. Ella es la Madre Superiora. Su palabra es ley aquí adentro. Esa noche no dormí nada. Me quedé acostada mirando al techo, tratando de entender qué había pasado. ¿Por qué la Madre Superiora me había mentido? ¿Por qué me había dado los libros y ahora decía que los había robado? No tenía sentido. Al otro día, después de misa, me llevaron a una sala grande, donde estaban todas las monjas del convento sentadas en círculo. La Madre Superiora estaba al frente con cara seria. Hermanas, las he reunido para tratar un caso grave. Esta novicia, Socorro de la Cruz, ha cometido un pecado terrible. Contó la versión de ella, que me había encontrado leyendo libros prohibidos en medio de la noche, que cuando la confronté le eché la culpa a ella, que era mentirosa y ladrona. Las monjas me miraban con caras de decepción, de coraje, de asco. ¿Qué tienes que decir en tu defensa?, me preguntó. Me levanté con las piernas temblorosas. Madre Superiora, con todo respeto, lo que está diciendo no es cierto. Usted me dio esos libros hace 2 meses. Me dijo que los leyera de noche en secreto. El silencio que siguió fue terrible. Todas las monjas me miraron como si estuviera loca. La Madre Superiora se levantó despacio. Caminó hacia mí. «Insistes en tu mentira». «No es mentira, madre, es la verdad». Me dio otra bofetada más fuerte que la primera. «Arrogante, soberbia. No solo pecas, sino que te atreves a acusar a tu superiora». Se volteó hacia las monjas. «Esta muchacha no tiene vocación, tiene demonio. Propongo que la expulsemos del convento inmediatamente». Mi corazón se apretó. Expulsarme significaba regresar a mi rancho en desgracia. Significaba que todos pensarían que había hecho algo terrible. Mi familia se moriría de vergüenza. «Por favor, Madre Superiora», supliqué llorando, «no me expulse. Yo sí tengo vocación. Haré lo que sea para demostrarlo». Ella me miró con esos ojos negros evaluándome. Después sonrió, pero no era sonrisa buena. Era sonrisa de satisfacción como gato que acaba de atrapar ratón. «Está bien, Socorro. No te voy a expulsar, pero vas a tener que pagar por tu pecado. Vas a trabajar el doble que las otras novicias. Vas a ayunar 2 días a la semana. Vas a rezar el rosario completo todas las noches de rodillas. Y lo más importante, me vas a obedecer en todo. Absolutamente todo, sin cuestionar nunca. Si vuelves a mentir o a desobedecerme, te expulso sin pensarlo 2 veces. ¿Entendiste?» «Sí, Madre Superiora», dije con la cabeza agachada. «Bien, puedes retirarte». Salí de esa sala con el alma destrozada. En ese momento todavía no entendía bien qué había pasado. Todavía pensaba que tal vez de verdad había hecho algo malo, que tal vez había malinterpretado todo.
Pero con el tiempo entendí la verdad. La Madre Superiora me había tendido una trampa. Me había dado los libros a propósito, esperando el momento perfecto para descubrirme. Había creado una situación donde yo estaba completamente en sus manos, donde mi palabra no valía nada contra la suya y ahora me tenía atrapada. Podía hacer conmigo lo que quisiera porque yo tenía miedo de ser expulsada, miedo de la vergüenza, miedo de decepcionar a mi familia. Esa noche, la noche que la Madre Superiora me descubrió, fue la noche que empezó mi verdadera prisión, una prisión sin rejas, pero con cadenas invisibles, cadenas hechas de miedo, de silencio, de obediencia forzada, y esas cadenas me retuvieron por 30 años. Los días después de la acusación fueron los más difíciles de mi vida hasta ese momento. Las otras novicias me trataban diferente. Ya no me hablaban ni siquiera en secreto. Me miraban de lejos como si tuviera peste. Luz María dejó de susurrarme en las noches. Me había quedado completamente sola y empecé a trabajar como nunca había trabajado en mi vida. Despertaba a las 3 de la mañana, una hora antes que todas, para empezar mis tareas. Tenía que limpiar toda la capilla, barrer todos los corredores, lavar la ropa de la Madre Superiora, preparar su desayuno, organizar su oficina. Todo antes de las 6 de la mañana, cuando empezaba la rutina normal del convento. Durante el día trabajaba en la lavandería con las demás, pero en la tarde, cuando todas descansaban un rato, yo tenía que ir a la oficina de la Madre Superiora a ayudarla con su correspondencia. Me dictaba cartas, me hacía copiar documentos, me mandaba a buscar cosas. Y en las noches, después de que todas se dormían, tenía que rezar el rosario completo de rodillas en la capilla. El piso de piedra me dejaba las rodillas moradas hinchadas, pero no me quejaba. Pensaba que estaba pagando por un pecado, que tenía que purificarme. Los días de ayuno eran peores. Martes y viernes no comía nada, solo tomaba agua. El estómago me dolía terrible, la cabeza me daba vueltas. Pero la Madre Superiora decía que el sufrimiento acercaba a Dios, que entre más sufriéramos en esta vida, más glorioso sería nuestro premio en el cielo. Pasaron los meses, 6, 7, 8 meses de trabajo sin descanso, de obediencia ciega, de silencio. Me estaba volviendo sombra de lo que había sido. Ya no sonreía nunca, casi no hablaba. Me movía por el convento como fantasma, haciendo lo que me mandaban sin pensar, sin sentir. Una noche estaba limpiando la oficina de la Madre Superiora cuando ella entró y cerró la puerta con llave. Mi corazón se aceleró. Nunca cerraba la puerta con llave. «Socorro, siéntate», me dijo señalando una silla. Me senté con las manos sudando. «Llevo meses observándote. Has trabajado duro. Has obedecido en todo. Creo que ya pagaste tu penitencia». Un alivio enorme me llenó el pecho. «De verdad, Madre Superiora». Ella asintió. «Sí, de hecho, quiero recompensarte. Quiero darte un lugar especial en este convento». «¿Qué lugar, madre?». Se acercó a mí. Puso su mano en mi hombro. «Quiero que seas mi asistente personal. Vas a vivir en el cuarto junto al mío. Vas a ayudarme en todo. Vas a ser mi mano derecha. Es un honor muy grande». Debía haber sentido algo raro en ese momento. Debía haber cuestionado por qué me ofrecía un honor después de haberme acusado de pecadora. Pero estaba tan cansada, tan desesperada porque el castigo terminara que solo sentí gratitud. «Gracias, Madre Superiora. No la voy a decepcionar». Ella sonrió. «Lo sé, hija. Sé que no me vas a decepcionar porque si lo haces, ya sabes lo que pasa. Te expulso y toda tu familia se entera de tus pecados». Y ahí estaba, la amenaza velada.
el recordatorio de que estaba en sus manos completamente. Pero en ese momento todavía no entendía bien el poder que tenía sobre mí. Me mudé al cuarto, junto al suyo, esa misma semana. Era un cuarto pequeño con una cama individual, un ropero y un reclinatorio. Tenía una ventana que daba al patio interior. Debí estar contenta de tener cuarto propio, pero me sentía inquieta, como si algo malo estuviera por pasar. La rutina cambió. Ahora despertaba cuando ella despertaba. A las 4 de la mañana. Tocaba mi puerta y yo tenía que levantarme inmediatamente para ayudarla a vestirse, a peinarse. Era raro vestir a una monja, verla sin hábito, ver su cuerpo flaco y viejo, pero lo hacía sin pensar, obedeciendo. Desayunábamos juntas en su oficina, solo nosotras dos. Ella hablaba mucho de su vida, de cómo había llegado al convento siendo joven, de los sacrificios que había hecho. Yo tampoco tuve vida fácil, Socorro, me decía. Entré al convento a los 18 años porque mi familia me obligó. No tenía vocación, tenía miedo. Esa confesión me sorprendió. No tenía vocación, madre. Ella negó con la cabeza. No, pero aprendí a sobrevivir. Aprendí que en este mundo, Socorro, hay dos tipos de personas, las que obedecen y las que mandan. Yo decidí que iba a mandar y mandaba de verdad. Mandaba a todas las monjas con mano de hierro. Todas le tenían miedo. Nadie se atrevía a cuestionar sus decisiones y yo me estaba volviendo su instrumento. La que ejecutaba sus órdenes, la que le traía información sobre las demás. Socorro, la hermana Luz María estuvo llorando en lavandería hoy. Ve a averiguar por qué. Y yo iba a hablar con Luz María, aunque me doliera hacerlo. Y después le reportaba todo a la Madre Superiora. Socorro. La hermana Consuelo recibió una carta de su familia, quiero saber qué dice, y yo buscaba la manera de leer la carta a escondidas, y después se lo contaba. Me estaba volviendo espía de la Tora, y lo peor es que lo hacía pensando que estaba sirviendo a Dios, que obedecer a la Madre Superiora era obedecer a Dios mismo. Pasó 1 año, después 2. Yo seguía siendo novicia. No me dejaban tomar los votos. Todavía no estás lista, me decía la Madre Superiora. Tienes que madurar más, purificarte más. Y yo seguía trabajando, obedeciendo, esperando el día que finalmente sería monja de verdad. Las visitas de mi familia se fueron espaciando. Al principio venían cada mes, después cada 2 meses, después cada 6. La última vez que los vi fue cuando cumplí 20 años. Mi madre vino sola. Mi padre había muerto, me dijo llorando. Había muerto de un mal del corazón de repente, sin despedirse. Lloré tanto ese día. Lloré por mi padre, a quien nunca le pude decir adiós, a quien nunca le pude agradecer por haberme traído al convento, aunque no tuviera dinero. ¿Quieres regresar a casa?, me preguntó mi madre. Puedes salirte del convento. Nadie te juzgaría. Por un momento consideré la idea, pero después pensé en la amenaza de la Madre Superiora, en la vergüenza que sería regresar después de 4 años. No, mamá, mi lugar es aquí. Tengo vocación. Ella me miró con tristeza. Si tú lo dices, hija, pero yo veo que no eres feliz. Tenía razón, no era feliz. Pero ya estaba tan metida en esa vida, tan acostumbrada a obedecer, tan llena de miedo, que no sabía cómo salir. Los años siguieron pasando. 5 años, 10 años, 15 años. Seguía siendo la asistente personal de la Madre Superiora. Las otras monjas me tenían miedo, porque sabían que yo les reportaba todo. Ya no tenía amigas, ya no tenía familia que me visitara. Mi madre había muerto cuando yo tenía 25 años.
Mis hermanas se habían casado y mudado lejos. Me había quedado completamente sola en ese lugar, y la Madre Superiora me tenía exactamente donde quería, dependiente de ella, obediente, silenciosa, sin opciones. Pero había algo que todavía no entendía. No entendía por qué la Madre Superiora me había escogido a mí. No entendía por qué me mantenía tan cerca. No entendía cuál era su verdadero propósito. La respuesta vino 15 años después de esa noche que me descubrió leyendo, y cuando la entendí, todo mi mundo se derrumbó. Era una tarde de diciembre, casi Navidad. Yo tenía 31 años, pero parecía de 50. El trabajo constante, la falta de sueño, el ayuno permanente me habían envejecido terrible. Estaba en la oficina de la Madre Superiora, organizando sus papeles, cuando encontré una carta vieja escondida en el fondo de una gaveta. Era una carta escrita con letra de la Madre Superiora, fechada 20 años atrás. La empecé a leer sin pensar, solo por curiosidad. Era una carta dirigida al obispo. Su Excelencia, necesito confesarle algo que me ha atormentado por años. Cuando era joven, antes de entrar al convento, cometí un pecado terrible. Me enamoré de un hombre casado. Tuvimos una relación prohibida. Cuando mi familia lo descubrió, me obligaron a entrar al convento para esconder la vergüenza. Seguí leyendo con el corazón acelerado. Durante años he cargado con la culpa de ese pecado. He tratado de purificarme, de ser la Madre Superiora perfecta, de mantener este convento en orden absoluto, pero la culpa no se va. Me persigue y noche. Y lo peor es que ahora me doy cuenta de que he transferido mi culpa a las demás monjas. Las trato con dureza porque no quiero que cometan los mismos errores que yo. La carta continuaba, pero yo ya no podía leer bien porque mis ojos estaban llenos de lágrimas. Finalmente, entendía todo. La Madre Superiora me había escogido a mí, una novicia inocente y obediente, para proyectar su propia culpa. Me había acusado de un pecado que yo no había cometido para sentirse mejor con los pecados que ella sí había cometido. Me había atrapado con una mentira para tener a alguien a quien controlar completamente, alguien que cargara el peso de su propia vergüenza. Y yo había cargado ese peso por 15 años sin entender qué era. La P enorme que yo cargaba no era mía, era suya. Era el peso de su culpa, de su vergüenza, de su pecado no confesado. Y ella me lo había puesto en los hombros cuando apenas tenía 16 años. En ese momento, parada ahí con esa carta en las manos, algo se rompió dentro de mí. Se rompió la obediencia ciega, se rompió el miedo, se rompió la sumisión. Por primera vez en 15 años sentí coraje, coraje verdadero, el tipo de coraje que arde en el pecho y te da fuerzas que no sabías que tenías. Cuando la Madre Superiora entró a la oficina esa tarde, yo estaba esperándola con la carta en la mano. «¿Qué es eso?», preguntó al ver su expresión en mi cara. «Es su confesión», dije. «Es la verdad que ha estado escondiendo todos estos años». Su cara se puso blanca como papel. «Dame esa carta». No dije por primera vez en 15 años. «No se la voy a dar». Se acercó a mí con la mano levantada, lista para pegarme. Pero esta vez yo no agaché la cabeza. La miré directamente a los ojos. «Péjeme si quiere. Expúlseme si quiere. Cuéntele a todos los pecados que supuestamente cometí. Ya no me importa porque ahora sé la verdad. Ahora sé que todo lo que me hizo fue para sentirse mejor con su propia culpa». Se quedó paralizada, la mano todavía en el aire. «No sabes de qué hablas», susurró. «Sí sé. Usted me usó, me manipuló, me robó 15 años de mi vida porque necesitaba a alguien que cargara su vergüenza.
Me hizo creer que yo era la pecadora cuando la pecadora era usted. Las lágrimas empezaron a bajar por su cara. Vi algo que nunca había visto en ella. Vulnerabilidad. ¿Tú no entiendes? No. Usted no entiende, la interrumpí. No entiende el daño que hizo. No entiende que destruyó mi vida, que me robó mi juventud, que me convirtió en su prisionera. Se derrumbó en su silla llorando. Tienes razón, tienes toda la razón. He sido un monstruo, pero no sabía cómo parar. Una vez que empecé a controlar, no pude parar. Por un momento, sentí lástima de ella. Era una mujer vieja, sola, cargando un peso terrible de culpa. Pero después recordé todo lo que me había hecho, todas las noches de rodillas, todos los días de hambre, todos los años de soledad. La lástima se evaporó. Me voy a ir, dije. Me voy a ir de este convento y usted no me lo va a impedir. ¿A dónde vas a ir? No tienes familia, no tienes dinero, no tienes nada. Tenía razón, pero ya no me importaba. Prefiero no tener nada afuera que tenerlo todo aquí adentro, porque aquí no tengo libertad, y sin libertad nada más importa. Esa noche empaqué mis pocas pertenencias. No tenía casi nada. 2 hábitos viejos, una estampita de la Virgen, un rosario, pero era suficiente. Al amanecer, cuando todas estaban en la capilla rezando laudes, caminé hacia la puerta principal del convento. La Madre Superiora estaba parada ahí esperándome. Si te vas, no podrás volver nunca. Estarás sola en el mundo. Ya estaba sola aquí adentro, respondí. Por lo menos afuera. Tendré la oportunidad de encontrar una vida de verdad. Abrí la puerta grande de madera. La luz del sol me pegó en la cara, cegándome por un momento. Hacía 15 años que no salía de ese convento. El mundo afuera parecía diferente, más grande, más ruidoso, más lleno de vida. Di un paso afuera, después otro y otro. Y mientras caminaba por las calles de Tehuacán, con mi hábito viejo y mis pocas pertenencias, sentí algo que no había sentido en 15 años: esperanza. La vida afuera no fue fácil, mijo. Nada fácil. Tenía 31 años, pero no sabía nada del mundo. No sabía cómo funcionaba el dinero, cómo se buscaba trabajo, cómo se vivía sin reglas estrictas que te dijeran qué hacer cada minuto del día. Los primeros días dormí en la calle. No tenía dónde ir. No tenía a quién recurrir, pero una señora que vendía tamales en la plaza se apiadó de mí. Ven, muchacha, te ves perdida. ¿Necesitas ayuda? Se llamaba doña Carmela y fue mi ángel de la guarda. Me llevó a su casa, una casita pequeña en las orillas de Tehuacán. Me dio de comer, me prestó ropa normal porque no podía andar por la calle vestida de monja. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué saliste del convento? Le conté todo. La trampa, la manipulación, los años de esclavitud disfrazada de servicio a Dios. Ella escuchó en silencio, moviendo la cabeza. Ay, hija, cuánto sufriste, pero ya estás afuera. Ahora tienes que aprender a vivir de nuevo. Y me enseñó a cocinar comida normal, no la comida simple del convento. Me enseñó a ir al mercado, a regatear precios, a hacer cuentas. Me consiguió trabajo en una tienda de telas donde aprendí a vender, a tratar con clientes, a sonreír. Otra vez pasaron los meses. Poco a poco fui reconstruyendo mi vida. Renté un cuartito pequeño. Empecé a ahorrar dinero. Hice amigas, mujeres que trabajaban en otras tiendas, que me invitaban a comer, que me hacían reír. Estaba descubriendo cómo era vivir de verdad, sin miedo, sin culpa, que no era mía, sin alguien controlando cada movimiento. A los 35 años conocí a Heriberto. Era un hombre bueno, viudo, que tenía una carpintería. Me trataba con respeto, con cariño.
Al principio tenía miedo de enamorarme. Pensaba que no merecía ser feliz, que mi destino era sufrir, pero él fue paciente conmigo. Socorro, tú mereces ser amada, mereces ser feliz. Lo que te pasó en el convento no fue tu culpa, y poco a poco empecé a creerle. Nos casamos cuando yo tenía 37 años. No fue boda de iglesia, porque técnicamente yo todavía era novicia, aunque nunca había tomado votos. Fue boda civil, sencilla, con doña Carmela y unos amigos de testigos. Tuvimos 2 hijos, un niño y una niña. Criar a mis hijos fue la experiencia más sanadora de mi vida. Les di todo lo que a mí me faltó. Libertad para elegir, amor incondicional, apoyo en sus sueños. Nunca les impuse nada, nunca los hice cargar peso que no era suyo. Mi hijo se hizo maestro, mi hija se hizo enfermera. Los 2 se casaron por amor, tuvieron hijos. Me dieron 6 nietos hermosos y yo me volví la abuelita que siempre estaba ahí para ellos, que les contaba historias, que los llenaba de abrazos. Heriberto murió hace 10 años. Lo extraño todos los días. Fue el amor de mi vida, el hombre que me enseñó que no todos quieren controlarte, que existe amor verdadero, donde 2 personas se cuidan mutuamente. Y la Madre Superiora nunca volví a verla. Pero años después, como a los 50, escuché que había muerto. Una de las monjas del convento que se había hecho mi amiga me lo contó. Murió sola. ¡Socorro! En sus últimos días pedía por ti. Decía que necesitaba tu perdón. No sé si la perdoné. Es complicado perdonar a alguien que te robó los mejores años de tu vida. Pero entendí que ella también era víctima. Víctima de su propia culpa, de un sistema que castigaba más a las mujeres que a los hombres, de una época donde no había opciones. Hoy, a los 75 años, cuando miro hacia atrás, veo que sobreviví. Más que eso, prosperé. Salí de esa prisión invisible y construí una vida hermosa. Tengo familia que me ama, recuerdos felices, paz en el corazón. La fe enorme que la Madre Superiora me hizo cargar era su peso, su culpa, su vergüenza. Durante 15 años cargué ese peso sin saber que no era mío. Pero el día que dejé ese convento, dejé el peso atrás también. ¿Y saben por qué decidí contar esta historia hoy? Porque todavía hoy, en pleno siglo XXI, veo personas cargando pesos que no son suyos. Veo hijas cargando la culpa de sus madres, esposas cargando la vergüenza de sus maridos, empleadas cargando los errores de sus jefes. Veo gente viviendo en prisiones invisibles, hechas de miedo, de obligación, de qué dirán. Y quiero gritar: ven, paren de cargar peso que no es suyo. La vida es muy corta para desperdiciarla, siendo prisionero de alguien más. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también estás cargando una P enorme que no es tuya, escucha bien lo que te voy a decir. Puedes soltarla, puedes decir no. Puedes salir de esa situación aunque tengas miedo, aunque no sepas qué viene después. Sé que no es fácil. Créeme que sé. Yo me tardé 15 años en encontrar el valor para irme. Pero cuando finalmente lo hice, cuando finalmente solté ese peso, mi vida verdadera empezó. Y la tuya también puede empezar. No importa la edad que tengas, no importa cuánto tiempo lleves en esa situación, nunca es tarde para reclamar tu vida, tu libertad, tu derecho a ser feliz. Si yo pude salir de un convento después de 15 años de esclavitud emocional, sin dinero, sin familia, sin saber nada del mundo, tú también puedes salir de lo que sea que te esté aprisionando. Y algo más importante, si alguien trata de ponerte su peso, su culpa, su vergüenza en los hombros, no lo aceptes, no es tuyo, no tienes que cargarlo. Cada quien es responsable de sus propios errores, de sus propias culpas.
de sus propios pesos. La Madre Superiora me enseñó muchas cosas sin querer. Me enseñó que el poder sin amor es tiranía. Me enseñó que la religión sin compasión es prisión. Me enseñó que obedecer ciegamente es morirse en vida. Pero también me enseñó que el ser humano es capaz de sobrevivir a cualquier cosa cuando encuentra su fuerza interior. Y yo la encontré. La encontré después de 15 años, pero la encontré. Y cuando la encontré, nada ni nadie pudo detenerme. Hoy vivo tranquila. Tengo mi casita, mi jardín donde siembro flores, mis nietos que me visitan. Voy a misa los domingos, no porque tenga que ir, sino porque quiero. Y mi relación con Dios es diferente ahora. No es relación de miedo, es relación de amor. No rezo porque me van a castigar si no rezo. Rezo porque me da paz. A veces paso frente al convento de Santa María. Las paredes siguen blancas, las ventanas siguen con rejas, pero ya no me da miedo mirarlo, ya no me duele. Es solo un edificio donde viví parte de mi vida nada más. Y si esta historia llegó hasta acá, es porque tocó algo en ustedes, porque reconocieron algo de sí mismos en mi historia, porque también han cargado pesos que no son suyos. Por eso les pido, si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fuerza y liberación, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia? ¿Ya pasaron por algo parecido? ¿Conocen a alguien que está cargando un peso que no es suyo? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Cada semana tenemos una historia diferente. Siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Recuerden, mis queridos, la libertad no es solo salir de un lugar físico. La libertad es soltar el peso que no nos corresponde cargar. La libertad es decir no cuando hay que decir no. La libertad es vivir sin miedo, sin culpa ajena, sin prisiones invisibles. Ustedes merecen ser libres. Todos ustedes siempre. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga y los llene de valor para vivir la vida que merecen.